Ya. Hola muchachos y muchachas, estamos en la clase de Deep Learning. En lo que quedamos en la clase pasada es que habíamos hecho como un cálculo bien simple, la verdad, haciendo como varias suposiciones para simplificar esto, de cómo se veía el gradiente de mi pérdida de una red neuronal como estándar con respecto a uno de los pesos de las primeras capas. ¿Por qué había hecho esto? Porque yo quería motivar la idea de que el aprendizaje es sumamente sensible a algunas de las decisiones que nosotros vayamos tomando. Entonces, después de que uno hacía un par de cálculos bien simples, llegaba a una fórmula como esta. Lo que era más importante de esta fórmula es que finalmente el gradiente iba a estar generado. Esto no debería ser como impresionante porque ustedes ya saben cómo calcular el gradiente o la derivada usando backpropagation, que finalmente son muchas multiplicaciones. Eh, Varias sumas, pero voy multiplicando en la profundidad de la red. Entonces nos quedaba que finalmente el gradiente computado por alguno de los pesos de las primeras capas era la derivada de la función de activación que yo estoy usando, evaluada en su argumento en ese momento, multiplicada esas muchas veces, y después multiplicados todos los pesos que venían en el camino también. Lo otro realmente no es muy importante para efectos de lo que estábamos haciendo. Entonces, lo que estábamos viendo es que este número son multiplicaciones de muchos otros números, y dependiendo del valor que nosotros pongamos en estos números que se están multiplicando muchas veces, vamos a obtener ciertos resultados. Entonces, lo que habíamos observado como muy rápidamente era que si nosotros mirábamos las funciones de activación como estándar, antes de que se empezara a usar ReLU, las funciones de activación estándar eran sigmoide y tangente hiperbólica, y si uno dibuja sus derivadas, lo que pasa finalmente es que la derivada tiene algún valor como razonable, digamos, cerca del cero. Aquí está el cero, estos son los dibujos, y esto ya lo habíamos dibujado. Pero en el caso del sigmoide uno podía notar rápidamente que la derivada no era nunca muy alta, era un cuarto. Entonces, si yo solamente usaba sigmoide en todas las capas, este número de acá siempre iba a ser menor o igual que un cuarto. Entonces, cuando yo empezaba a multiplicar un cuarto muchas veces, ese número se podía ir a cero más o menos rápido. Y alguien podría decir, bueno, pero estoy multiplicando por estos pesos de acá, entonces estos pesos son grandes, yo podría como compensar esto. Y el problema que veíamos es que si los pesos son grandes, lo que va a ir dentro del argumento de la función de la derivada de la función de activación podría ser un número muy grande, que sea negativo como positivo. Entonces lo que iba a hacer es empezar a alejarme de la parte donde la derivada es distinta de cero. Si ustedes se acuerdan, el signo es como así. Entonces, cuando el número es muy grande, la derivada es cero. Cuando el número es muy chico, muy negativo, la derivada es cero. Entonces, la derivada realmente es distinta de cero solamente cerca del cero, que le pasa lo mismo a Tanich. Entonces, yo tengo unos apuntes que se los voy a dejar ahí porque hay varias otras discusiones. No me quiero quedar mucho pegado en esto. Lo único que quiero hacer es motivarlos para decir que finalmente las elecciones de las funciones de activación, y más importante en este caso, si ustedes se dan cuenta, cuando nosotros empezamos recién el aprendizaje, tenemos que calcular una derivada. Entonces, si nosotros por alguna razón en el primer paso, esto de acá lo calculamos y nos da cero, lo más probable es que ningún parámetro se actualice, por lo tanto el aprendizaje nunca ocurra, o empecemos a hacer un aprendizaje que nos va a bajar para llegar a un mínimo que es lo que nosotros esperamos hacer. ¿Ya? Entonces eso motiva el hecho de que la inicialización de los parámetros, como donde partimos inicialmente cuando nosotros vamos a empezar a hacer nuestra optimización, sea algo que no deberíamos tomar como al azar. Bueno, es bien extraño, porque sí lo vamos a tomar al azar, pero deberíamos pensar un poquito. ¿Sí? El problema es que no hay buena teoría para decidir dónde partir mi optimización. ¿Se acuerdan del descenso gradiente? Lo que nosotros tenemos que hacer es llegar a un mínimo, entonces nos paramos en cualquier parte. ¿Sí? Y pararse en cualquier parte para nosotros es elegir los parámetros de la red al azar. No hay mucha buena teoría, pero les voy a dar un par de tips que deberían ser como razonables, y va a justificar un poco por qué lo hacen. ¿Ya? Entonces, si ustedes miran, lo que realmente nosotros queremos es tratar de estar cerca del cero. Tratar de estar cerca del cero, eso es lo que queremos. ¿Sí? Obviamente no podemos llegar y poner todos los parámetros igual a cero. Si lo ponemos todo igual a cero, el forward no va a avanzar, no va a pasar nada con el forward de la red. Entonces tenemos como estos dos problemas. Queremos que el forward compute algo y que el backward genere gradiente para poder actualizar los parámetros. Entonces, si nosotros miramos las funciones de activación siempre se van a ver como f de mis parámetros sumados, bueno, mis parámetros ponderados por la entrada, o al revés, las entradas de la capa ponderadas por mi parámetro y todo eso sumado. Entonces, en general lo que nosotros hemos estado haciendo hasta ahora es llegar y decir, ok, lo que vamos a hacer es inicialmente, vamos a poner todos nuestros pesos al azar.
pero no hemos usado un azar como cualquiera. Lo que tratamos de hacer es usar un azar en donde la media queda en el 0. ¿Sí? De hecho, no sé cuál es el que están usando ustedes en la tarea, pero seguramente están usando como un rand n, que es como una distribución normal con media 0 y varianza 1. Eso quiere decir que los números van a estar centrados en el 0, que como los números van a ser como unos poquitos positivos, otros poquitos negativos, y no van a estar muy dispersos, es muy poco probable encontrar un menos 100. Todos van a estar en promedio entre el 0 y el 1. ¿Sí? ¿Por qué eso es una buena decisión, o más o menos decisión? Porque eso me asegura que este número que está aquí adentro está centrado en el 0. O sea, como si los números están al azar, sin todavía mirar qué es lo que pasa con los h, pero si los números están al azar, lo que me asegura es que este número como en promedio va a estar cerca del 0, porque son puras sumas de los pesos. ¿Sí? Ahora, lo que uno puede observar más o menos rápido es que si ustedes se acuerdan de algo de estadística, yo no me acuerdo mucho, pero me instruí un poquito para esta clase, es que si yo tengo una capa muy grande, muchas neuronas, entonces imagínense que tengo aquí, no sé, 300 neuronas, ¿sí? Y todas estas capas están como, o sea, esta capa que tiene 300 neuronas son puros pesos que van a estar todos sumados y ponderados por la entrada de esta capa para poder tomar ese valor que va a entrar a la función de activación y se va a activar, ¿sí? Entonces, lo que nos empieza a pasar es que si nosotros empezamos a sumar estos valores, el valor de la suma, si bien, supongamos que todas las entradas siguen siendo 1, ¿ya? Pero si bien el valor de la suma va a seguir estando centrado en 0, la varianza puede empezar a aumentar mucho, ¿sí? Entonces, sobre todo si tengo capas muy grandes. Entonces, lo que puede empezar a pasar es que este número, si bien tiene media 0, la varianza, como que tan disperso puede ser este número al final, puede ser muy grande para lo que nosotros vamos a ver, ¿sí? Entonces, en general, lo que se hace como heurística, no es una cuestión como muy basada como en mucha evidencia, igual como que uno pone la fórmula y queda como razonable, lo que uno trata de hacer es como ponderar el valor al azar que va a poner cada uno de los parámetros, de hecho no ponderarlo, como escalarlo respecto a la cantidad de neuronas que entran antes de la capa. O sea, como yo tengo, piensen que si yo tengo acá, esta es mi capa I, I-1, y esta de acá es mi capa I, ¿sí? Entonces acá yo tengo una matriz que es, la matriz de acá es WI, así le habíamos puesto la matriz. Entonces yo tengo que elegir cuáles son los parámetros de acá. Entonces lo que yo voy a hacer, en vez de simplemente elegirlo al azar centrado en 0, lo que voy a hacer es elegirlo al azar y escalarlo de tal manera que escalarlo por una constante que va a depender del tamaño de la capa que viene entrando, ¿sí? De tal manera de que la suma no tenga mucha variabilidad, ¿sí? Entonces, lo que uno hace por efectos de, bueno, no sé si saben de varianza y desviación estándar y esas cosas, lo que uno hace, lo que en general así, es que vaya escalando por la raíz de la cantidad de neuronas que tiene aquí. Entonces, realmente lo que vaya a hacer es, para poner todos los valores de acá, lo que voy a hacer es tomar un número al azar. De hecho, en general voy a hacer un rand normal. Déjenme ver cuál es la fórmula que tengo aquí. Y lo que vaya a hacer es multiplicarlo por 1 partido por la raíz de la cantidad de neuronas que tiene en la capa anterior. ¿Sí? Eso es lo que vaya a hacer. Dice como 1 partido por la raíz de I-1. ¿Qué te asegura eso? Lo que te asegura es que si tú sumas todos estos valores, sumas solo los pesos, no hemos fijado todavía en lo que viene en la entrada, si tú simplemente sumas todos los pesos, la varianza de la suma va a seguir siendo 1. ¿Ya? Entonces, esto es importante cuando las capas empiezan a ser muy grandes. Lo que yo quiero realmente es inicializar los valores con este valor, ¿sí? Ojo que para la capa, de aquí para allá, lo que me interesa siguiendo esta nomenclatura es que me interesa solamente cuántas neuronas hay en la capa anterior, ¿sí? Entonces, todos los valores, noten que lo que voy a hacer es una matriz que va a tener, la matriz va a ser de tamaño, de hecho lo voy a hacer así, ¿no? Déjenme hacerlo como lo haría en el código. En el código lo que haría es algo como esto, voy a decir WI va a ser igual a rand n, y aquí le voy a decir las dimensiones. Mi matriz va a ser de dimensiones di-1, di, y lo voy a multiplicar por 1 partido por la raíz de i-1. Entonces, esa es una buena inicialización. De hecho, tiene un nombre, se llama la inicialización de Javier. ¿Sí? Noten que
igual tú podés justificarlo, y en el paper lo justifican harto, suponiendo que no tengo funciones de activación, sino que tengo varias capas, pero realmente la innovación es tomar un número al azar y dividirlo por la raíz de la cantidad de capas anterior, y ese es un nombre, se llama la inicialización de Fabier. ¿Sí? Fabier Clorot, que está en un paper que lo escribió en algún momento. Ya, eso por un lado. Lo segundo es que hay otra innovación que ustedes podrían reírse, pero la innovación es que si yo uso ReLU, la actualización que tengo que tratar de hacer es esta. 2 partido por la raíz de TI menor. ¿Sí? ¿Por qué si uso ReLU? No, de que lo que estoy diciendo es como que esta en general es la que debería usar siempre que voy a usar, no sé, pues, Sigmoid o TANH como funciones de activación. Pero si uso ReLU, me conviene más usar esta inicialización. ¿Sí? ¿A alguien se le ocurre por qué? Así como para que empecemos a discutir. ¿Por qué poner un 2 arriba? ¿Cuál podría ser la razón? ¿O no? A nadie se le ocurre. Lo que pasa es que el ReLU, a diferencia del Sigmoid y el TANH, no es simétrica. No es simétrica con respecto al SEO. Entonces, si ustedes se acuerdan, cuando yo tengo el ReLU acá, lo que va a pasar con el ReLU es que como que el valor de la función no va a estar como con media del cero, sino que va a estar empujado hacia la derecha. ¿Sí? Entonces, lo que realmente quiero hacer, déjenme ver si lo escribí todo bien. Sí, lo escribí bien. Entonces, lo que realmente quiero hacer es como yo sé, uno podría decir, como en promedio, la mitad de estos valores van a ser cero, los que vienen entrando. O sea, como estoy usando ReLU acá, la mitad de estos valores va a ser cero. Entonces, si la mitad de estos valores va a ser cero, realmente me tengo que preocupar de la mitad de los pesos en la capa que entra. Yo podría suponer que la mitad no va a tener ningún valor. Entonces, lo que tengo que hacer es como mover mi varianza, o sea, mover mis valores para allá de tal manera que la varianza siga siendo 1. Entonces, esta es una forma de hacerlo. Y también tiene nombre. De hecho, se llama la inicialización de G. ¿Sí? Entonces, son cosas súper simples, pero que igual tienen nombre porque son una innovación y que finalmente lo que hacen es asegurarme. De hecho, ¿qué es lo que gano con esto? Lo que gano es que es bastante más estable mi aprendizaje. Si yo inicializo mis pesos con esta si es que tengo Sigma Beta H, o con esta si es que tengo ReLU, lo que va a pasar es que tengo menos probabilidades de que estas cuestiones ni siquiera empiece a aprender. O sea, como que ni siquiera haya gradiente en los primeros pasos. ¿Sí? No es nada más que eso. Otra cosa, para que ustedes la vean por ahí, porque en distintas librerías van a encontrar distintas cosas. En general uno puede tomar como la distribución normal, que es como estándar, pero también podría ser como un run uniform, o sea, como una distribución uniforme. ¿Sí? Ahora, cuando en vez de usar una distribución normal, usan una distribución uniforme, si usan una distribución uniforme para elegir los pesos, en general se hace esto, se amplifican por la raíz de 6 partido por TI. ¿Sí? Y también hay un tema técnico ahí que bueno, típicamente hacen como un uniforme así, como hacen, dicen uniforme entre menos raíz de 6 de i menos 1 y raíz de 6 de i menos 1. ¿Sí? Y eso es también porque si yo calculo la varianza de la distribución uniforme entre menos 1 y 1, eso es 1 partido por 6. Entonces cuando amplifico por 6 arriba, me aseguro que la varianza de todos los números que voy a poner ahí van a seguir siendo 1. Esto sí es que uso uniforme. ¿Sí? Si es que uso una distribución normal, como el random, no voy a poner el 6 arriba en general. ¿Ya? Entonces, no puedo darles mucho más detalles de esto, son simplemente heurísticas. Y lo que se ve es que estas heurísticas en general hacen que la cuestión funcione bien. ¿Y qué significa funcionar bien? Que solamente con hacer esta inicialización, como que yo me puedo sentir más seguro de que puedo poner una capa más en mi red y no va a ser muy inestable el aprendizaje. No sé si ustedes en la tarea que han hecho hasta ahora, supongo que deberían haber notado que si yo le empiezo a poner muchas capas, como que la cuestión o no va a mejorar más con respecto a la otro tipo de capas, o a veces se va a ir al carajo el aprendizaje, sobre todo también si es que empiezo a agrandar el número de neuronas. Y eso es esencialmente, si es que lo están haciendo así, es porque la inicialización es un valor al azar de los pesos que no toma en cuenta la arquitectura ni las funciones que estoy considerando. Eso sí debería tomarlo en cuenta. Entonces, eso respecto de la inicialización. Noten que finalmente lo que nosotros estamos tratando de hacer es como nosotros no sabemos lo que va a pasar durante el aprendizaje, entonces queremos ayudarle a la red
a que no se vaya a lugares muy raros, muy extraños de esta como curva que estamos tratando de minimizar. Entonces, ¿dónde nosotros tenemos control? Tenemos control, por ejemplo, en los pesos iniciales, y eso es lo que estamos haciendo aquí. En otra cosa que nosotros tenemos control cuando vamos a entrenar una red es en cómo le pasamos los datos. Entonces, si ustedes se han dado cuenta de hecho lo hemos discutido otras veces, y en el laboratorio, en la tarea también, que ustedes no llegan, por ejemplo, si tienen una foto, no llegan de pasar los valores de los mismos píxeles. Ustedes hacen como una normalización, ¿sí? De hecho, eso es algo que yo siempre debiese querer hacer. Eso lo voy a seguir, voy a borrar acá y voy a empezar desde arriba. Otra cosa que nosotros queremos hacer es normalizar el input. Y también tiene que ver con la optimización, porque lo que va a hacer es ayudarme a que funcione mejor el aprendizaje, ¿sí? Entonces, en general, lo que nosotros vamos a querer siempre es normalizar el input. O estandarizar el input, ¿sí? Normalizar el input. ¿Qué significa normalizar el input? Significa lo siguiente. En general, yo voy a tener datos. Recuerden que los datos los definíamos así, ¿no? Los tenía como un x1, y1, hasta un xn y n, ¿sí? Donde yo tenía como, estos x eran las características de entrada, si una foto son todos píxeles, y estos de acá eran las etiquetas que yo quería tomar en cada momento, ¿sí? Entonces, no necesariamente pueden ser píxeles, por ejemplo, uno podría pensar que estos son vectores de características. Entonces, lo que hemos conversado otras veces es que en general, a mí no me gustaría que las características, por el hecho de tener distintas escalas, signifiquen más o menos para la red. ¿A qué me refiero con esto? Que yo podría tener como característica, un vector de características en donde una de las dimensiones sea la temperatura, otra de las dimensiones sea la edad, otra de las dimensiones sea como el salario, por ejemplo, de una persona. Si yo tengo como un característica que representa a una persona, todos esos valores tienen escalas distintas, y si yo simplemente llego y se los paso a la red, estoy inmediatamente violando esto que nosotros queríamos, como que antes de entrar a la activación, ojalá esté cerca del cero, y ojalá que no me empuje a unas neuronas simplemente porque su escala es diferente. Entonces, lo que hacemos en ese caso, y voy a repasarlo con un poco de detalle porque no va a servir mucho para lo que vamos a hacer después, lo que hacemos en ese caso es lo que se llama normalizar. Y en estricto rigor es súper simple. Como lo único que voy a hacer es tomar cada característica, cada una de estas características, lo tomar todos mis datos, o sea, considero todos mis datos, y para cada uno de mis datos, cada una de las características, lo que voy a hacer es encontrar la media para todos mis datos de esa característica y la varianza para todos mis datos de esa característica, y lo que voy a hacer es a cada uno de los vectores de características le voy a restar su media correspondiente y lo voy a dividir por la raíz de la varianza correspondiente. ¿Sí? Lo voy a hacer en fórmulas para que esté más o menos claro. Entonces, lo que voy a hacer es, supongamos que yo tengo entonces, todos los X los tengo en una matriz, como no en un batch, sino que son todos mis datos. ¿Sí? Tengo todo mi X en una matriz, y lo que voy a hacer es, supongamos que entonces la matriz va a ser de tamaño, recuerden que nosotros en general poníamos como la primera dimensión como la cantidad de datos, en el caso del batch el tamaño del batch, en este caso la cantidad de datos, y la segunda dimensión serían todas las características. Entonces, lo que voy a hacer primero es, voy a calcular la media de esto, y para calcular la media lo único que tengo que hacer, de hecho la media la voy a definir así, entonces voy a definir la media, va a ser simplemente 1 partido por n, por la suma, y aquí voy a poner en la dimensión 1, recuerden que en la pizarra yo siempre estoy suponiendo que, como que esta es la dimensión 1, esta es la dimensión 2, entonces si aquí tengo n, y aquí tengo f, entonces lo que voy a hacer es en esta dimensión, para esto lo que voy a hacer es sumar todos esos valores. Entonces lo que voy a hacer es tomar 1 partido por n por la suma de x. De hecho lo voy a escribir así, ¿no? Lo voy a escribir así. ¿Okay? Eso me da la media. Entonces lo siguiente que voy a hacer es tomar x y actualizarlo. ¿Sí? Entonces lo que estoy haciendo es como parto con x, calculo la media primero, después actualizo x, lo actualicé, ¿sí? Ya, déjenme, tengo que hacer un recuerdo primero. ¿Cómo se calcula la...? Bueno, si igual ustedes saben, si yo tengo varios valores, a 1, a 2, hasta a n, la media simplemente la media es simplemente el promedio de todos los valores. ¿Sí? Y la varianza, que aquí le llamé b, la varianza es el promedio de los cuadrados de las distancias de cada valor a la media. ¿Sí? Esa es la varianza.
¿Ya? Entonces, lo que quiero hacer es calcular la varianza en este caso, y la varianza la voy a calcular así, es decir, B va a ser igual. Así que lo único que tengo que hacer es tomar como a cada valor, restarle la media, que es lo que está aquí, ¿sí? Y elevarlo al cuadrado. Entonces lo que tengo que hacer es como, bueno, voy a hacerlo así, es como 1 partido por n, por la suma en la primera dimensión de x por x. ¿Sí? Noten que esto puede ser muy extraño, pero yo en x ya acumulé ya tengo la resta, ¿sí? Entonces ahora en x yo lo que tengo que hacer es tener, o sea, puedo hacer, si hago x por x, lo que estoy haciendo realmente es aquí tengo todos la suma de los, aquí tengo los cuadrados de las diferencias en cada una de las posiciones, y aquí tengo la suma a cada una de esas posiciones. ¿Sí? Entonces finalmente mi x final va a ser simplemente esto. Mi x final va a ser el x que ya tenía, dividido por la raíz de b. Entonces por la raíz de b. No, dividido por la raíz de b. Dividido por la raíz de b. ¿Sí? ¿Se alcanza a ver ahí? Sí, se ve. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo realmente cuando hago todo esto? Lo que tengo es como, piensen que tengo dos dimensiones, ¿no? En general esta cuestión sirve para cuando tengo hartas dimensiones. Si tengo dos dimensiones y mis datos están en escalas distintas, posiblemente mis datos se van a ver así, como que en la primera dimensión los datos van a estar como acumulados aquí y en la segunda van a estar como todos dispersos, como mucho más largos. Como que aquí están estos son todos mis puntos, mis datos. Cuando normalizo, lo que hago es tomar la media acá y se la resto, entonces los dejo todo en el cero. Lo mismo arriba, la media los dejo todo en el cero. Y además la divido por la raíz de la varianza, entonces lo que me queda es como una pelota. Así como que los números, los valores me quedan bien como distribuidos aquí respecto del centro. ¿Sí? Entonces eso es lo que estoy haciendo cuando estoy normalizando. ¿Ya? En general, normalizar es como gratis. No estoy haciendo nada que tenga que ver con el entrenamiento aquí. Lo único que estoy haciendo es tomando mis datos inicialmente, los estoy normalizando y luego voy a empezar a entrenar. ¿Sí? ¿Qué cosas son? Bueno, no sé si tienen dudas de esto. Igual fue medio raro como lo escribí aquí, pero si ustedes son computines o piensan como computín, lo que estoy haciendo es actualizando unas variables. Estoy computando una variable, actualizo mi variable X, computo otra variable, actualizo mi variable X y llevo. Esto es como un pedacito de código, así lo deberían ver ustedes en el código. ¿Ya? Si no hay duda, entonces lo que les estaba diciendo es que normalizar es gratis, no tengo que hacer nada respecto del entrenamiento y debería siempre hacerlo. Y no solo hacerlo por esto, porque no sé, en general para efectos de las redes neuronales es demasiado importante para cómo voy a empezar con el entrenamiento. Uno podría decir, bueno, pero la red igual debería ser capaz de adaptarse. Sí, pero le estamos haciendo la vida muy difícil. ¿Sí? Lo otro es que alguien me podría decir también, pucha, pero es que mis temperaturas son 40 o 35, 40. Eso significa, ¿por qué la voy a llevar a algo que está entre 0 y 1? Así como, o que está como muy centrado en el 0. Y es porque realmente a la red no le importa qué es lo que es una temperatura, ¿sí? De hecho, cuando yo normalizo, realmente lo que estoy haciendo es eso, ¿no? Como que todas las unidades, o sea, todas las dimensiones, todas las características se van a medir en las mismas unidades, que intuitivamente es como qué tan lejos estoy de la media. Eso es lo que estoy haciendo. Entonces, en vez de tener como una unidad real, temperatura, grado o Fahrenheit, lo que tengo es como, dentro de todos mis datos, este dato, qué tan lejos está del promedio, para arriba o para abajo. Esa es la idea de normalizar. Entonces, si se dan cuenta, para cualquier característica, yo siempre puedo pensar en eso. Tengo todas mis características, y para ello tengo todos mis datos, y cada una de las características, en vez de medirla como un número absoluto, la voy a medir como qué tan lejos o cerca está del promedio para esa característica. Y eso es mucho mejor y va a ayudar mucho en el aprendizaje por lo que habíamos visto antes de la multiplicación. ¿Ya? Otra cosa importante, que cuando estamos en vivo siempre me la preguntan, es que noten que la normalización yo la hago antes de empezar a entrenar. Pero después yo voy a entrenar y mi red va a esperar cada vez que, después que yo termine de entrenar, terminé de entrenar completo, terminé el entrenamiento, ahora quiero usar mi red va a esperar que los datos que yo le pase vengan normalizados. Entonces tengo como un problema, ¿no? Y el problema es como, ya, entonces yo voy a estar usando mi red, me encuentro un valor cualquiera, así como, no sé, una foto o lo que sea, una persona cualquiera, y cómo la normalizo. Entonces, lo que es muy importante es que ustedes tienen que tener conciencia de eso. Si ustedes normalizaron e hicieron un modelo, la red, lo que tienen que hacer es acordarse cuáles fueron los valores de media y varianza que usaron para normalizar sus datos.
Y eso tiene que estar guardado. No es parte de la red, no tiene que la red le haga exactamente lo mismo, pero está como guardado en tu dataset, ¿sí? Es como previo. Entonces, cuando viene un dato nuevo, antes de pasarse a la red, ustedes tienen que restarle la media que usaron para normalizar y dividirlo por la raíz de la varianza que usaron para normalizar. Si no, no se lo pueden pasar a la red, porque cae ese pescado cuando ustedes se lo pasan. ¿Ya? Entonces, eso es importante. Lo segundo es que si yo tengo mi dataset dividido en train y test, es más o menos obvio, pero posiblemente no es tan obvio para ustedes, pero es como deberían solo calcular la media y la varianza desde los datos de entrenamiento. Y alguien me podría decir, pucha, pero si tengo más datos, va a ser una mejor aproximación, sí, pero recuerden que es trampa usar los datos del test para lo que sea que ustedes van a hacer con respecto a la red. ¿Sí? Igual, no, eso no va a afectar tanto si mis datos son muchos. ¿Sí? Si mis datos son muchos, la verdad que da más o menos lo mismo. ¿Sí? Pero igual, ustedes deberían tener eso en la mente, porque después cuando ustedes estén testeando, así como estén viendo como los datos de la realidad, no van a poder recalcular una media y una varianza. De hecho, dejaría la embarrada si recalculan media y varianza. Ustedes tienen que usar la media y la varianza que usaron para entrenar la red. Ya, entonces, eso. ¿Preguntas de esto? ¿Profe? Sí, pregúntame más. Dijo que no podíamos usar la media y la varianza cuando estábamos testeando, O sea, o que no podíamos recalcularla. no deberían recalcularla. O sea, es que imagínate lo siguiente, imagínate que tú llegaste y te pusiste a entrenar y tenías ahí, no sé, 200, no sé, pongámosle un caso pequeño, tenías 2000 datos y entrenaste con 2000 datos. Y después estáis probando tu red neuronal y la estáis probando con datos de verdad. Y estáis en un punto en donde ya hay procesado 50.000 datos con tu red neuronal. Entonces tú podrías estar tentado a decir como, oye, pero ¿por qué no recalculo la media y la varianza de todos los datos que ya tengo, nuevos? Y uso esa para meterse a la red. Ese es un error. Y lo cachai, ¿no? Claro, o sea, como que estaríamos adaptando los datos de prueba. Imagino que no debería influir demasiado, porque debería ser similar, ¿o no? O sea, debería ser similar si los datos son muy grandes. Si la cantidad de datos es grande. ¿Sí? Pero tú no deberías, o sea, conceptualmente, tu red misma, cuando tú la entrenaste, no sabe cuál es la media, ni sabe cuál es la varianza, pero está adaptada a los datos que tú le pasaste para entrenar. O sea, está esperando datos que tengan esa media y esa varianza. Si tú después le pasas datos normalizados con otra media y con otra varianza, tu red puede no funcionar bien para esos datos. ¿Se entiende? Esa es toda la moraleja. Ahora, en Sí. simple, es como que ustedes hacen todo esto, lo hacen con los datos de entrenamiento. Es como en simple. Y se guardan la media, se guardan la varianza cuando estén en producción. Al final lo usamos como una especie de media de medias y media de varianzas, una cosa así. Eh, Si es que no. hacemos como esto en muchas iteraciones. No. Ya. Es buena la pregunta porque puede ser que no me esté dando a entender completamente. Todo esto que están haciendo aquí, ustedes lo hacen antes de empezar a entrenar. Y lo hacen una sola vez. Si lo pensáis como en el código de PyTorch, tú tenéis como un dataset, después tenéis un data loader y después tenéis tu red. ¿Sí? Estas datos están desacopladas. Lo único que tú usáis el data loader para pedirle al dataset datos para pasarle a la red. ¿Sí? Entonces, la normalización va en el dataset. Está totalmente antes que la red. Entonces, ahí tú calculas la media, calculas la varianza y queda fijo para tu dataset. Y después tú en el Ok, ahí entrenamiento le sí, ahí lo pasas los datos entendí. del dataset. ¿Sí? Sí, gracias. Eso. ¿Sí? Pero, Profe, una pregunta. espérate, ¿por qué es importante? Porque yo he visto como que esto complica harto a la gente en la práctica. Que es como, oye, me bajé la cuestión de Google, agarré la foto, le pasé la foto y me dio cualquier cabeza de pescado. Entonces, claro, porque no leíste bien la documentación que dice que cuando le había pasado una foto tenés que normalizar con esta media y esta varianza. ¿Sí? Ahora, en general, por ejemplo, para las fotos, nosotros lo hemos hecho mucho más fácil, ¿no? En vez de estar normalizando muy bacán, lo que hacemos es dividir todo por 255 y con eso nos queda todo en la misma escala. Pero eso es porque nosotros sabemos que estamos usando píxeles. Si nosotros no estuviéramos usando píxeles, si no estuviéramos usando otra cosa, y que no sabríamos bien en qué rango están los valores, tengo que normalizar. ¿Ya? Lo otro antes de la pregunta es que, por todo lo que hemos discutido antes, a ustedes debiera, por lo menos debiera como hacerles sentido de que esto va a ayudar a la red. No la va a empeorar, la va a ayudar.
¿sí? Porque los valores van a estar bien distribuidos, entonces vamos a estar cerquita del 0, que es donde queremos estar para empezar a organizar. ¿Sí? Ya, vamos, hay una pregunta. Sí, es que no me molesta que se me vaya información si es que yo hago esto en el minuto 0, antes de dividir, por ejemplo, entre conjunto de entrenamiento y conjunto de desarrollo, que se me pase información de un set a otro, Ya, porque esto lo debería hacer en teoría después de dividir, lo hago con cada conjunto por separado, ¿no? es buena la pregunta. Lo que tú no tienes que, recuerda que tenía un conjunto de test y un conjunto de training. El de desarrollo es más para nosotros, ¿sí? Interno. Lo que es importante es que no tienes que usar el de test. Después tienes que tomar una decisión entre el de desarrollo y el que vaya a usar para entrenamiento. Y en ese caso usaría los dos. ¿Sí? Pero en general no es mucho problema. Lo que no quería hacer es que los de test estén como vinculados a lo que tenía ahí acá, porque los de test son los que te sirven para entender qué es lo que va a pasar esto después cómo se va a comportar la red con datos nuevos. ¿Sí? Pero Vale. en simple sí, tengo que dividir primero y después calcular la media y la varianza. Pero no es tan importante, realmente tampoco es de vida o muerte. Esto no es de vida o muerte. Lo que es de vida o muerte es que ustedes estén conscientes de que hay dos valores que tienen que como llevar por la red. O sea, ustedes se llevan la red y se tienen que llevar también la varianza y la media. Se la tienen que llevar con ustedes para poder usarla. Si no, no la van a poder usar. Eso es lo más importante. Ya, entonces, noten que, déjenme motivar lo que vamos a ver ahora. Lo que vamos a ver, igual si alguno de ustedes ha leído por ahí, lo que vamos a ver es una técnica que es como una de las innovaciones más bacanas que han pasado en Deep Learning en los últimos 5 años, que se llama Batch Normalization. Vamos a ver que es súper simple, pero esto realmente cambió hartas cosas en cómo se entrenan las redes neurales. Entonces, imagínense que nosotros tenemos varias de estas, tenemos una red con varias capas. ¿Sí? Entonces nosotros hemos hecho lo posible con tratar de poner peso de tal manera de que para cada una de las neuronas que vengan aquí, los pesos tengan media, 0 y varianza 1, los pesos. Simplemente cruzando los dedos para cuando vengan las activaciones se multipliquen y se sumen todas, esta neurona reciba datos como en los rangos que le gustan, que le acomodan. Al inicio también hicimos eso, ¿no? Nosotros le pasamos datos de tal manera que las primeras activaciones, si ustedes piensan como el input, como si fueran las primeras activaciones, cumplan con lo que nosotros queremos. Así que todos los números estén en los mismos rangos y como vamos a estar multiplicando por los pesos que están aquí, van a estar en el mismo rango, etc. ¿Sí? Ahora, el problema es que cuando esta cuestión empieza a entrenar, empecemos a entrenar y sigamos entrenando, después nosotros perdemos control de eso. ¿Sí? Nosotros, a pesar de que nosotros nos gustaría, y posiblemente sería positivo, que durante todo el entrenamiento nos aseguráramos que los datos que salen de acá y cuando se multiplican con los pesos estén en los rangos que nosotros sabemos que le van a ayudar a la red a poder seguir aprendiendo, nosotros no tenemos control de eso. Solamente tenemos control al inicio con los pesos y tenemos control en la entrada. ¿Sí? Entonces, ¿qué se le ocurrió a unos investigadores? Se le ocurrió hacer lo siguiente. Dijeron, bueno, pero ¿por qué no obligo a la red a normalizar después de cada capa? ¿Sí? ¿Qué significa eso? Significa lo siguiente, que es como yo al inicio yo tengo todos mis datos, yo normalicé con respecto a la media y a la varianza de todos mis datos y se los empiezo a pasar ahora en paquete. Pero cuando yo voy por acá, tengo las activaciones, antes piensen que estoy aquí, que esta no es la segunda capa, pero estoy aquí. Entonces aquí vienen las activaciones que son toda la computación que ha hecho la red hasta este punto. Y de aquí yo voy a empezar a pasarle cosas hacia adelante. Entonces, cuando tengo las activaciones, cuando estoy entrenando, como entrenamos en Deep Learning, acá no tengo solamente esas neuronas, sino que tengo varias porque las estoy entrenando con un batch. Entonces, lo que tengo realmente aquí son, no sé, 256 activaciones para cada una de las neuronas que están aquí. Entonces, lo que se le ocurrió a esta persona, no me acuerdo del nombre, después les puedo dar la referencia, es decir, ok, si yo tengo un batch de activaciones, y tengo varias activaciones en ese batch, esas activaciones también pueden estar en rangos distintos, igual como estaba la temperatura aquí, las activaciones de arriba con respecto a las activaciones de abajo, etc. ¿Sí? Y yo no quiero que si estas activaciones fueran demasiado más grandes que estas por alguna razón que no tiene que ver con el entrenamiento, afecten más. ¿Sí? Entonces, lo que dijeron es que aprovechémonos de que las cosas se entrenan por un batch para
entre cada una de las capas, hacer normalización de las activaciones antes de pasarse a la siguiente. Como están las activaciones acá, antes de pasarse a la siguiente, yo voy a volver a hacer el mismo proceso que he hecho al principio, pero normalizando con respecto a todas las activaciones en el batch. ¿Sí? Entonces, yo miro esta neurona de aquí, esa neurona tiene varias neuronas, o sea, no varias neuronas, es como varias copias de acá, a cada uno de los ejemplos que están en el batch, y lo que yo voy a hacer es normalizar esa dimensión con respecto a todos los ejemplos de mi batch. Voy a normalizar la segunda, voy a normalizar la última. ¿Sí? Entonces, la idea es que yo acá, justo a la salida, le voy a poner otra capita que se va a llamar Batch Normalization. Y después acá le voy a poner otra que se va a llamar Batch Normalization también. Y después así voy a seguir. Entonces, a la siguiente capa no le entra la salida de la capa anterior, sino que le entra la salida normalizada de la capa anterior. ¿Ya? Entonces, vamos a ver la fórmula, y las fórmulas son sumamente simples, porque es lo mismo que hicimos ¿No antes. complica como mucho el backpropagation? ¿Cómo? ¿Eso no complica el backpropagation así como mucho? ¿A qué te refieres con complicar el backpropagation? Porque estoy al fin y al cabo aplicando una función. Más. Ya, pues, pero la función Tengo que ¿qué derivarla tan simple o complicada es? Es como lineal, así como sumar Es y... lineal, pues, es súper simple, ¿no? Pucha, ya sí, no es tan difícil. Lo único que hice fue restarle un valor a toda y después dividirlo por otro valor. ¿Se cachó? Sí, ya sé que es muy simple. Es simple la operación que estoy haciendo. Entonces, de hecho, hacer el backpropagation por ahí va a ser casi trivial. O sea, me va a decir que hacer una fórmula, pero va a ser súper simple. ¿Ya? Pero ese no va a ser el mayor problema. Después vamos a criticarlo más. ¿Ya? Entonces, voy a escribir solamente la fórmula de la capa antes para que vayamos viendo cómo es. Entonces, la capa siguiente, entonces yo voy a decir cómo voy a calcular el h i más 1. Entonces, aquí tiene el i más 1, y este es el i más 1, y este es el i, ¿ya? Entonces, el h i más 1 va a ser simplemente la función de activación, echamos la índice a la función de activación, voy a tener hi por w i más 1, corrí los índices porque me voy a fijar en este, ¿ya? Más el b i más 1. ¿Ya? Esa es la fórmula. Entonces, noten que este hi de acá tiene estas dimensiones. El hi tiene dimensiones b del batch, di. La dimensión de esta capa, del di. ¿Ya? Este es el di más 1. Entonces, lo que voy a hacer es calcular un mu-i. Noten que le voy a poner mu-i, simplemente porque va a ser la media a la salida de la capa i. ¿Sí? Y la media de la salida de la capa i la voy a hacer igual que antes. Voy a decir cómo va a ser 1 partido por b, por la sumatoria en la dimensión 1 de hi. ¿Sí? Si tengo la media, voy a calcular también la varianza. La varianza i va a ser igual a la fórmula que teníamos. Voy a escribirla aquí nomás para tenerla. ¿Sí? Entonces, lo que voy a hacer es esto. Voy a tomar la suma. En este caso va a ser un poquito más difícil de escribir, pero tampoco es tanto. ¿Sí? La suma en la dimensión 1 voy a tomar hi, le voy a restar mu-i, y eso lo voy a multiplicar por sí mismo. hi menos mu-i. Esta fórmula que se ve simple, igual hay que tener un poco cuidado con la fórmula, porque noten que cuando hago esta suma, lo que estoy haciendo realmente es, como tengo todo el batch, traten de seguirme aquí. Sí, si estuviéramos en vivo sabría que si me están pescando, no, pero voy a hacer mi mejor esfuerzo, ¿ya? Entonces, cuando yo tengo el hi, este hi tiene una dimensión que es la primera dimensión que tiene el tamaño del batch. Entonces, cuando yo hago la suma, lo que estoy haciendo es como aplastando esto. Y tengo una media en cada posición, que es la media para todos los elementos del batch. Entonces, cuando yo hago hi menos mu-i, ahí hay broadcast. Deberían todos verlo, porque este hi tiene una dimensión b, y después tiene la cantidad de dimensiones de la capa, y este de acá tiene solo la cantidad de dimensiones de la capa. Entonces, aquí realmente estoy haciendo un broadcast. Ese menos es un broadcast, y esa multiplicación de ahí es punto a punto, porque tengo estas dos cosas, tengo este mismo dos veces. Esto es lo que estoy haciendo, eliminando el cuadrado. O sea, el cuadrado lo tengo que hacer con multiplicación punto a punto. Entonces, con ese calculo la varianza, y una vez que tengo eso, lo que puedo hacer es calcular esto. Entonces, noten que
lo voy a hacer acá, para tener más espacio. Entonces, lo que voy a tener, puedo calcular lo que voy a llamarle el h y lo llamé como tilde. H y tilde, que va a ser el h y anterior que tenía, antes de pasárselo, menos el mu i. Aquí también hay broadcast, dividido por la raíz de bi. Y cuando esté implementando esto, igual es importante. Cuando esté implementando esto, tengo que sumarle una constante chiquitita solamente por si la varianza me quedó en cero. ¿Sí? Hay que tener un poquito de cuidado, pero solo de implementación. Entonces, noten que esto de acá es lo que estoy diciéndole, que lo que estoy haciendo es normalizar todas las activaciones antes de pasar a la siguiente capa. Entonces, realmente la siguiente capa, acá, la voy a escribirla de vuelta. Entonces, realmente la capa se va a ver así. Lo que voy a hacer es que voy a decir después que h i más 1, no le voy a pasar el h, sino que le voy a pasar el h gordo, h tilde. H tilde de i por wi más 1 más bi más 1. ¿Sí? Entonces, así se ve mis fórmulas ahora. ¿Cómo se ve mi fórmula? Es como que yo tengo el hi que salió, lo que voy a hacer primero es calcular la media y la varianza, voy a calcular este h tilde desde el hi que salió, y a partir de ese le voy a pasar el h tilde al hi más 1. Y el HI más 1 que va a hacer, si es que tengo batch normalization de nuevo, va a ser lo mismo. Va a calcular la media y la varianza para el HI más 1 y luego la va a normalizar y eso se lo va a pasar al HI más 2 voy a hacer. De hecho, Profe, solamente para terminar aquí, noten que esta operación finalmente, esto de acá, es como si fuera una capa, ¿no? O sea, como que entra aquí lo anterior y de aquí sale H tilde, ¿no? Aquí está el H y aquí sale el H tilde. Entonces, la metáfora, o como se usa típicamente en la librería, el batch normalization se usa como otra capa más. Yo voy metiendo las capas entre medio. ¿Cuál es la única idea del batch normalization? Es que yo le voy a ayudar, quiero tratar de ayudarle a la red, normalizando las entradas de la siguiente capa. Sí, dale, pregúntame más. no, es más que nada el UI, ¿qué dimensiones tenía? Si tenía dimensión B o tenía dimensión DI. Ya, pues, De largo. vamos, mira. Tenía que pensarlo así siempre, pues, ¿sí? La normalización siempre es por característica, ¿no? Yo tengo la temperatura y quiero tomar todas las temperaturas y quiero saber cuál es la media y la varianza de esa temperatura. Entonces aquí tengo lo mismo, ¿no? Tengo una activación, imagínate que una de las características termina siendo, no sé, el color de ojos de la persona. ¿Sí? Entonces lo que yo quiero hacer es para todo el batch, para esa activación, normalizar. Entonces realmente la dimensión que voy a perder va a ser la dimensión del batch, cuando yo calcule la media. ¿Sí? Entonces, lo que va a pasar es que el UI va a ser de dimensión DI y el BI también. La varianza también va a ser de dimensión DI. Ya, perfecto. Y por eso va el broadcast allá. Profe, así como para ver si entiendo. Entonces, es que yo le paso, en vez de un batch, le paso como solamente una foto de un gato. La función funciona igual. O sea, me debería devolver lo mismo que si no hiciera el proceso. No, o sea, ya, es que es buena la pregunta porque eso te lleva a todos los problemas que tiene esto. ¿Qué es lo que les dije yo antes cuando normalizábamos la entrada? ¿Qué teníamos que hacer? No cambiar la media y la varianza. O sea, como Claro, o sea, dejar la como fija que- y es para todos los datos. Calculáis la media y la varianza y de alguna manera la guardáis, ¿no? La guardáis. Después cuando le pasáis de a un ejemplo, antes de pasar el ejemplo, tú normalizáis y lo pasáis para adentro. ¿Sí? ¿Ya? ¿Sí? Sí. Aquí estamos haciendo una cuestión un poco rara. De hecho, la gente, por eso no lo habían probado antes, porque como, ¿por qué voy a estar haciendo esto? Entonces, me estoy aprovechando de que cuando estoy entrenando tengo un batch. Y lo que estoy haciendo es, para cada batch, normalizar con respecto a los datos del batch que le pasé. Claro. ¿Sí? Entonces, si te das cuenta, si los batches siempre son del mismo tamaño, 512, 512, 512, por ejemplo, entonces yo en todo el entrenamiento, voy a estar siempre normalizando con respecto a 512 datos. ¿Sí? Entonces, si suponemos que cuando entrené realmente, y aquí es donde se empieza a notar, que cuando entreno efectivamente tengo que elegir el batch al azar, porque si no, esta cuestión ya no va a funcionar, ¿no? Entonces elegí el batch al azar, normalicé. Ahora, cuando estoy testeando y tengo un solo dato, ¿qué diablo hago aquí?
La red está sí, esperando que sea normalizado, ¿no? claro, pero si lo pienso normalizar respecto al batch que tengo y el batch tiene solo un dato, no hace nada. Ya, pues, ¿y qué se le ocurre a ustedes? ¿Qué creen que podríamos hacer? ¿Qué hacíamos antes? Se podría ocupar los datos de media y variancia de la última vez que se entrenó, que sería como los últimos batch que se utilizaron. Ya, ¿cachan que de alguna manera el batch normalization, que es lo mismo que nos pasaba antes, tiene que tener como una especie de memoria, ¿no? Como que de alguna manera tiene que guardar cuál es la media y cuál es la varianza para que después en producción pueda usar algún valor cuando le pase un solo valor. ¿Se cacha? Sí, ¿Ya? Entonces el batch normalization no es tan trivial de implementar. La verdad es que es bien simple de implementar y va a estar en la tarea, pero tengo que además tener, esa capa tiene que tener como una memoria, que va a decir cuál es como guardar alguna especie de historial de las medias y las varianzas que he usado para poder usarla después en producción. Entonces, un compañero de ustedes dijo, me puedo guardar la última, por ejemplo, el último batch. Pero guardar el último batch puede ser un poco ruidoso, ¿no? claro. Como puede ser que justo el último batch la embarré, ¿sí? ¿Qué Pues otra cosa podría guardando hacer? promedio de Ya, los podría datos. ser en medio de toda la historia de los batch y las varianzas de toda la Claro. historia. Eso es más razonable. Pero también puede ser un poco extraño que noten que esto no depende solo de los datos. Depende, imagínense la capa 10 para adentro. Ya esas activaciones ya quizás qué diablos son, ¿no? Entonces, tiene sentido lo que había dicho el compañero antes, que es como que parece ser más razonable guardar la media y la varianza del final del entrenamiento, ¿no? Porque al principio puede ser que haya mucho ruido nomás. La última también puede ser solo ruidosa si guardo la última. Entonces, posiblemente me interese guardar como la última siempre. ¿Ya? Entonces, lo vamos a ver, pero antes quiero decir otra cosa, ¿ya? Vamos a ver que hay una forma elegante y simple de tener esta idea como de voy a guardar los últimos 50. Sin tener que, porque yo al principio no sé cuáles son los últimos 50, ¿no? O sea, la red no tiene idea que yo voy a entrenar por cuántas iteraciones. Simplemente voy a entrenar. Entonces, voy a volver a eso, pero quiero que lo critiquemos de otro punto de vista. Hay otra crítica que uno le podría hacer, y es como, ¿por qué yo como que me sentí con el derecho de llegar y tratar de ayudarle a la red cuando puede ser que le esté empeorando? No sé si lo notan, que creo que alguien como que lo dijo entre medio ahí, que es como, pucha, le estoy poniendo una capa más que realmente no tiene parámetros para aprender. Esta capa no tiene parámetros, no sé si lo ven, no hay nada que actualizar aquí. Claro. Son operaciones nomás, ¿sí? Entonces, es como que yo estoy forzándole a la red a aprender de esta forma. Ni siquiera es regularización, no sé si lo notan, porque en regularización yo igual le dejaba aprender lo que aprendía antes, pero la empujaba. Yo aquí ni siquiera estoy empujando, la estoy obligando a que pase normalizada la activación. ¿Ya? Entonces, lo que se ha visto que es razonable en la práctica es hacer lo siguiente, y es como, lo voy a decir como en la idea, y espero que les quede todo claro y después lo vamos implementando. Lo que vamos a hacer es permitirle a la red como no usar la capa. ¿Sí? Entonces, lo que le vamos a dar a la red, le vamos a dar la opción de desnormalizar. Es como, yo te voy a obligar a normalizar, pero después te voy a dejar, si realmente no querías normalizar, desnormaliza. Pero tiene que ser tu decisión, red. ¿Sí? Yo la obligo a normalizar y después le dejo de normalizar. Entonces, ¿cómo lo implemento eso? Y aquí es donde sería bacán, porque ¿qué es lo que yo espero de ustedes en este curso? Que si yo les di esta idea nomás, y ustedes deberían ser capaces de hacer una fórmula que diga que esto es más o menos lo que está tratando de hacer. ¿Ya? Yo lo voy a hacer en este caso, pero si ustedes lo piensan un poco, deberían poder llegar a algo similar. Entonces, lo que vamos a hacer, y es como la implementación estándar del batch normalization, lo que se hace es lo siguiente. No uso el H-gorro, sino que uso otra cosa. Voy a usar el H, le voy a poner, perdón, ese H tilde. Voy a hacer un H-gorro que va a ser así. Va a ser el A. Voy a tomar, déjenme ver qué nombre les puse. Ya voy a usar esto. Voy a tener un vector, gamma i, que lo voy a multiplicar punto a punto con el H tilde de i, y le voy a sumar otro vector. Este va a ser como un vector de bias, ese va a ser un vector de parámetros también, pero son parámetros como punto a punto que lo voy a multiplicar por el H. Entonces,
realmente el batch normalization primero normalizo, después multiplico por estos valores, multiplico por y esos son parámetros. Y después le paso el h gorro y a la siguiente capa. No voy a aplicar, no voy a hacer bueno, lo tengo aquí. Esta es la fórmula que uso después. ¿Cuál es la idea? La idea es la siguiente, que la red acá puede aprender cuál era la varianza real. Porque noten que si yo multiplico, lo que puedo hacer es deshacer esa división. Si la red multiplica por un valor que cree que es el valor que es el importante con los parámetros, puede deshacer esa división. Y con esa suma puede deshacer esa resta. Entonces, esa capa seguida de esta es como lo que se llama, esta es una capa que se llama como reversible, ¿no? Que yo le puse una capa a la red, pero la red puede aprender más o menos fácil a considerar esta capa la identidad. La otra no es tan fácil que considere que aprenda la identidad, pero aquí sí puede aprender la identidad. O algo cercano a la identidad. Lo que tiene que hacer es aprender que como acercarse a la media de cada batch con ese de aquí, acercarse a la media de cada batch con ese de aquí, y acercarse a la desviación estándar de cada batch con ese de acá. Y si lo logra, entonces como que no hubiese puesto yo el batch normalization. Eso le estamos agregando muchos parámetros nuevos. Ojo, ¿cuántos parámetros hay aquí? La misma dimensión que las de H. La misma dimensión que H, es como si le agregáramos un vector de bias nuevo. Son muy poquitos parámetros. Dos vectores de bias, el B también. Ya, pero nota que lo que es importante es que, y eso deberían ustedes también empezar a sentirlo con este curso, que los parámetros pesados son los de la matriz, porque esos crecen cuadráticamente, ¿no? Si yo le agrego una neurona más a cada uno de los lados, es cuadrático el tamaño que como va creciendo. Pero los bias crecen linealmente con el tamaño de cada capa. No le hacen cosquilla a la red. O a la memoria, si lo quieren de alguna forma. Claro. Entonces, esto realmente no es muchos parámetros. Son muy pocos. Y son muy pocos para lo bacán que se va a comportar esta cuestión. De hecho, Y los inicializamos como en puros unos y el otro puros ceros, para que sea como puro uno, normalizado al inicio. puro 1, puro 0 y no hay ningún problema. De hecho, ahora creo que tú fuiste el mismo que me preguntaste por el backpropagation. Ahora sí tengo que propagar hacia esos parámetros. Sí. ¿Sí? Pero calcular las derivadas de h gorro con respecto a estos parámetros es muy fácil, pues, muy trivial. Pues. O sea, nota que la posición como k de este vector de aquí solo está influyendo con la posición k de este vector de acá. Entonces la derivada de h gorro con respecto a este hi va a ser exactamente gamma i. Es muy simple. Y la derivada de h gorro con respecto a gamma i va a ser exactamente h tilde, que es el que tengo arriba. ¿Sí? O sea, no va a ser difícil. De hecho, ustedes ya sufrieron con otras derivadas. Estas son las derivadas como que deberían ser fáciles de calcular. Y obviamente que la librería la calculan por ti. Hoy día tú simplemente escribís la fórmula y la librería calcula la derivada. Te hacen backdash y la librería va a hacer la derivada sin ningún problema. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que...? A ver, solo para cerrar. Batch Normalization de verdad que es una de las como de las innovaciones más bacanas que ha habido en el último tiempo, ya fue hace como 5 años esta cuestión. Pero, ¿cuál es la gracia? La gracia crucial, porque alguien podría decirme de nuevo, oye, pero si le estoy agregando una capa que finalmente puede aprender a hacer la identidad, realmente no le estoy agregando nada. Lo que estáis haciendo es ayudando a la optimización. Lo que se nota en la práctica es que si tú usas Batch Normalization, va a llegar muchísimo más rápido a un mínimo. Mucho más rápido. Entonces, en general, yo no he visto como que todo el mundo le ponga Batch Normalization a todo, pero es como que sí, ponle. O sea, como, no dejes de ponerle Batch Normalization porque va a andar más rápido en tu entrenamiento. ¿Sí? Y la razón es la misma razón por la cual normalizamos de entrada. Pero no estamos como aprovechando del hecho de que tenemos batches que son más grandes. Otra cosa que ustedes tendrían que notar, y esto lo he visto, errores en la práctica, es que si tú entrenáis con batch chicos, batch normalization no te va a servir de nada. Y lo único que estás haciendo es poniéndole más parámetros, como sobreparametrizando a tu red cuando realmente no te está sirviendo de nada. Entonces, si tu entrenamiento tú sabes que tiene un batch de tamaño 1, no tiene ningún sentido usar batch normalization. O sea, igual lo podéis usar, pero ahí ya no vayas más rápido, de hecho vais un poquito más lento, pero no es mucho. Ya, había una pregunta por ahí. Sí, profe, tenía la duda, no sé si lo preguntaron antes, pero este proceso de normalización,
en cuanto como a la información, ¿uno tiene alguna garantía de que no hace perder información de los inputs anteriores o de las capas anteriores hacia la siguiente? Es que nota que no, o sea, no te puedo dar una buena respuesta, salvo que la operación es reversible. Entonces, si la operación es reversible, es como que en el papel no estáis perdiendo información realmente. O sea, tú podés devolver a los valores. De hecho, eso es lo que hace esta ecuación de aquí. Que si tú quisieras volver a los valores no normalizados, la red podría hacerlo. Pero esos son para los intermedios. Para la inicial no se puede... Para la inicial. ¿Uno tiene como alguna garantía de que todas las propiedades como estadísticas se están conservando? De hecho, sí, porque pasa lo mismo. También podéis volver a los valores, ¿no? Tú podéis recuperar los valores iniciales si sabéis la varianza y la media. ¿Sí? Entonces, realmente como en teoría no estáis perdiendo nada de información. Solamente estáis, de hecho, lo único que estáis haciendo es rescalando la información. No estáis haciendo nada más. Ahora, en teoría, en la práctica, si tenéis problemas de precisión numérica, cuestiones así, puede ser que sí, pero en general yo no he visto ese como problema. Ya. Profe, Sí, pregúntame más. en la primera capa no hacemos back normalization. Digo, batch normalization. Lo que pasa es que es batch normalization. Es que la primera capa no es realmente una capa, ¿no? Es como el input. Claro, el input. Pero podríamos hacerlo igual, así como para decir, me da lata normalizada cada rato y... ¿Puedo? No, o sea, sí tú podías hacer el grind, ¿no? Pero no, lo que se hace es tú normalizas el input y el input entra normalizado. Entonces lo que tú haces es normalizar a la salida de la primera capa, o de la primera capa escondida. De hecho, tú normalizas, ojo, también tiene sentido, ¿no? Que tú normalizas en las capas escondidas. Tú no normalizas antes de salir, ¿no? Porque en el output nosotros queremos interpretar el output como una distribución de probabilidad, no queremos... ahí dejamos la barra. Claro. ¿Sí? Entonces, el batch normalization es para las capas intermedias, para las capas escondidas. Lo otro lo borré, pero hay una pregunta también, es como, ¿yo normalizo a la salida de la capa o justo antes de entrar a la capa? Noten que también tengo esa decisión, ¿no? Entonces, normalizar a la salida es más fácil de implementar que lo que escribimos en la pizarra, pero el paper que lo que proponía era normalizar justo antes de aplicar la función de activación. No tengo aquí la forma de hacer la fórmula, pero si usted hace la fórmula, lo que pasa si tú haces eso es que ya no necesitáis este vector de aquí. ¿Sí? Pero es un detalle. Hoy día la mayor parte de la librería, como las funciones, la librería de alto nivel, si en PyTorch igual puede hacer de todo. Entonces, las funciones de alto nivel, las funciones de activación se consideran parte de la capa. Entonces, tú pones una capa, por ejemplo en Keras, tú pones una capa con cierta activación y después le pones una capa de batch normalization. En PyTorch tú podés poner una capa sin activación, después una capa de batch normalization y después la activación al final. Ahí es decisión tuya. Entonces, lo que vamos a ver antes de pasar al siguiente tema, porque hoy día igual quiero hacer una cosa más, y me van a tener que esperar unos 10 minutitos más, que lo que quedó en el tintero es como qué usamos aquí. Noten que esto lo vamos a aprender, estos van a ser parámetros, ¿sí? Pero este valor de acá y este valor de acá, tenemos que guardarlos para cada capa. La capa de batch normalization y tiene que de alguna forma recordar cuál es la media y cuál es la varianza para poder usarla después en producción. Entonces, lo que habíamos discutido es que una forma es usar la última, una forma, la otra es promediar todo, pero si se dan cuenta, esas dos pueden ser como muy extremas. Entonces, lo que se usa en general es lo que se llama un promedio móvil exponencial. Promedio móvil, el móvil supongo es con B corta, exponencial. ¿Cuál es la idea del promedio móvil exponencial y por qué me gusta introducirla aquí? Porque lo vamos a usar después en las siguientes cosas que vamos a estar viendo. La idea, el promedio móvil todos deberían entender lo que es. Como yo me fijo una ventana, por ejemplo 10, y lo que voy haciendo es calculando el promedio de las últimas 10. Y cuando termino con ese promedio como la salida. ¿Cuál es la idea del promedio móvil exponencial? Es que yo le voy, la idea es que cuando yo estoy promediando, voy a promediarlos todos siempre, pero le voy a dar más peso a los últimos. Entonces, como el último va a pesar, no sé, 10%, el siguiente va a pesar 0,9, el siguiente va a pesar
a ver, no, es como, perdón, 10%, el siguiente va a pesar 0,09, el siguiente va a pesar 0,098, y voy añadiéndole cada vez menos peso hasta el del principio. Entonces, realmente como que ya cuando hago varias de esas exponenciaciones, finalmente como en la 10 ya se me corta, dependiendo de cuál es el valor que use, como que voy a considerar el último valor cuánto vale. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se hace eso? Se hace así. Voy a evitarme el i de arriba, voy a suponer un mu cualquiera. Entonces, lo que yo quiero es guardar el mu y el b, eso es lo que me gustaría. Entonces, lo que voy a hacer es guardar un promedio. Mu promedio y un b promedio. Y el mu promedio y el b promedio lo voy a calcular así. Voy a poner la fórmula y después la vamos a analizar. Entonces, noten que, de hecho esto va a ser una actualización. Para cada batch yo voy a calcular un mu y un b. ¿Sí? En cada batch voy a calcular una media y una varianza. Entonces, lo que voy a hacer es, cada vez que pase por ese batch, calcule la media y la varianza, lo que voy a hacer es actualizar esta variable, que es la que va a ir guardando el promedio. Y la variable la voy a actualizar así. Voy a multiplicarla por un delta, por el que tenía antes. De hecho es, sí. Por el que tenía antes. Como el promedio lo voy a multiplicar por, el promedio anterior lo voy a multiplicar por delta, y le voy a sumar 1 menos delta por el valor actual. ¿Sí? Entonces, noten que en cada iteración voy a calcular ese mu, además tenía guardado el promedio, y voy a actualizar el promedio con esta fórmula. Y voy a hacer lo mismo al b. Entonces el b promedio, lo que voy a decir va a ser delta por el promedio anterior, más 1 menos delta, por el valor actual que acabo de calcular. ¿Sí? Entonces noten que en cada iteración yo voy a ir calculando este mu línea, mu barra, y al final voy a terminar con un mu barra particular. Y ese es el que voy a usar cuando esté testeando. ¿Ya? Sí, lo que quiero mostrarles es cuál es la idea de usar este delta de ahí. Primero, esto se llama promedio móvil exponencial. Si fuera promedio móvil, lo único que estarían haciendo es como promediando los últimos 10, o por ejemplo, si fuera una ventana de 10. Pero en este caso lo que estoy haciendo, no tengo lo que estoy haciendo, estoy diciendo como, para el promedio actual, lo que voy a considerar es un pedacito del promedio anterior, delta veces el promedio anterior, y 1 menos delta veces el valor actual. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, un valor razonable sería el que se usa harto es 0,9. Delta igual a 0,9. Entonces, ¿qué significa que delta sea igual a 0,9? Lo que significa esencialmente es que cuando yo calculo el promedio, el valor actual pesa 1/10 de todo lo que voy a considerar como promedio. ¿Sí? Entonces, el valor actual, el que voy a calcular, el 10% del valor actual viene del último valor. Y el 90% viene de todos los anteriores. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Como noten que cuando yo haga esta fórmula otra vez, ese delta va a volver a multiplicarse por el promedio anterior. Entonces, como todo lo anterior tiene delta, si yo miro solamente como el inmediatamente anterior, tiene 1 menos delta por delta, que es un número chiquito. El que viene 2 veces anterior va a tener 1 menos delta por delta al cuadrado, que es un número más chico. El que está como en la cuarta posición va a tener 1 menos delta por delta al cubo. Y así, el número va a ir achicando y se va a ir achicando exponencialmente. De tal manera que los del principio me pesan casi nada, y los del final son los que me pesan más. Entonces, cuando yo elijo un delta igual a 0,9, lo que estoy haciendo es más o menos, estoy promediando los últimos 10. Los últimos 10. ¿Sí? Mientras este número se acerque más a 1, esto es algo un poco intuitivo, ¿eh? Porque siempre como que tienen dudas los estudiantes cuando hago esto como en vivo. Si este número se acerca a 1, imagínense que este número fuera 0,99999. ¿Qué es lo que estoy haciendo cuando estoy actualizando? Estoy diciendo que el último valor pesa un poquito, muy poquitito, 0,0001. Y todo el promedio anterior pesa el resto. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando este número se acerca a 1, lo que estoy haciendo es tratando de promediar todos los valores. En cambio, cuando este número se acerca a 0, lo que estoy haciendo es empujándolo hacia lo último.
¿Sí? Entonces, si este número, por ejemplo, fuera, de hecho, si fuera 0, si fuera 0, lo que tengo el promedio es siempre el último valor. Porque me queda 0 por el promedio anterior, 1 menos 0, 1 por el último valor. ¿Ya? Ya, esto se llama promedio móvil exponencial. Y es como la forma estándar en general de cómo guardar promedio, en donde yo quiero, no sé cuántos son, realmente no sé cuántos valores voy a hacer, y quiero como empujar hacia lo último, pero noten que si algún valor anterior fuera muy grande, igual va a influir. Entonces como que yo quiero empujarlo a que sean los últimos valores, pero si hay algún valor anterior que realmente era muy importante, sí lo voy a considerar. Lo voy a considerar con menos, o sea, de hecho con un ponderador súper chico, pero lo voy a considerar igual. Profe, Sí, no entiendo, no entiendo cómo se usa el promedio móvil exponencial, si es como que por cada pasada en cada línea de batch normalization voy a ir actualizando el mu barra, pues por cada barrita. ya, sí. De hecho, mi fórmula tiene un montón de índices y supraíndices y cosas así. Pero pensé que iba a ser más fácil pensarlo así. Piensa en una sola capa de batch normalization. Una sola, ¿ya? Entonces, para cada batch, esta capa de batch normalization tiene que computar una media y una varianza. ¿Estás de acuerdo? Sí. Vale. Entonces, lo que tú quieres, imagínate que esta es la única, las demás no existen. Entonces, lo que tú quieres es ir guardando de alguna forma cuál es la media y la varianza que calculaste para que cuando se acabe el entrenamiento tú tengas esos valores. Entonces, realmente lo que tú haces es, para cada una de estas, tú vas guardando memoria. Y la memoria, tú puedes decidir cómo guardarla. En este caso, con esta fórmula, la memoria se va guardando de esta forma. Que es como, yo tengo un mu barra, la próxima vez que pase por aquí y calcule un mu, el mu barra lo voy a actualizar como delta por el mu barra anterior, más 1 menos delta por el mu actual, por el que acabo de calcular. De esa forma estoy como agregando la información a esta memoria. ¿Sí? O sea, por ejemplo, si es que en una barrita tengo 10 batches, voy a calcular 10 mu barras y Pero así, ojo, que tú no tienes 10 batches, tienes un batch. claro, tengo un batch, pero me refería a que tomo un conjunto de elementos para pasarlos a la vez o los paso todos a la vez. Porque por eso entendía yo que sacaba un promedio distinto en cada barrita. Ojo, tú el batch es un conjunto de ejemplos, ¿cierto? Entonces tú Sí. tomas el conjunto y lo pasas. Entonces, lo que tú haces es, cuando tú pasas ese conjunto por esta capa, ese conjunto de ejemplos, tú calculas un promedio para cada característica. En este caso, calculas un promedio para cada activación. Ujú. Ese promedio es el promedio actual, que es el que tú usas en esa fórmula. Claro. Pero además guardas memoria. Y la memoria va a ser un promedio para cada una de estas. O sea, sí, posiblemente es raro porque es una media. Y esta es como la media de las medias, ¿no? Con la varianza puede ser más fácil. Entonces tú calculaste una varianza en cada posición. Entonces ahora lo que tú quieres es guardar la varianza. Tú podrías guardar la última en tu memoria. O podrías guardar el promedio de las dos últimas. O podrías guardar el promedio de las cuatro últimas. O podrías guardar cualquier función de las varianzas que hay calculado en cada iteración. La que nosotros decidimos usar es esta. Que tú guardas la varianza, guarda esta variable, que es como B varianza barra, que se actualiza de esta forma. ¿Sí? Creo que te dije lo mismo que había dicho antes, no sé si te ayudé un poco, pero podéis quedarte después de la clase y lo conversamos. ¿Ya? Profe, Sí, tengo dos pequeñas dudas. ¿El delta lo usamos igual para toda la red? Que igual podría usar como uno para cada capa, por ejemplo. en general, lo que tú haces es definir el delta por capa. Pero Ya. esta es como que por defecto le ponéis 0,9. ¿Sí? Ya. Pero, como estamos en Deep Learning, tú podés considerar que ese otro es el parámetro. ¿En serio? Pero ese no se puede, no le podía hacer backpropagation porque no lo estáis usando. No, dije parámetro, dije hiperparámetro. Ah, escuché parámetro, ya está bien. Es otro ¿Y cómo funciona eso? No, en general tú lo fijas en 0,9. De hecho, yo no he visto en la práctica que alguien haga búsqueda de hiperparámetro para este. En general es como 0,9 y lo que funciona bien. Ya. Esto es como para decir, cacha que este 0,9 realmente no es para entrenamiento, ¿no? Es una cuestión que tú vas a usar después en producción. ¿Sí? Claro. Y mi otra duda era, ¿cómo parte el mu barra y el v barra? Buena pregunta, ¿sí? El mu barra parte en 0. Inicialmente es 0.
y el b barra vale 0. ¿Por qué no es un problema que sea 0? Porque realmente como lo que voy a decir es como en la primera iteración me importa solamente el primer valor que calcule. Y de ahí voy a empezar a ir acumulando. ¿Sí? Ya. ¿Por qué no te convence? Sí, no me convence. ¿Con cuál quería partir? Partiría así como mu barra, como el primer mu barra que me da, o sea, como el primer mu que me da y después empezaría con esto. Pero es lo mismo, ¿no? Porque No nota que sé. lo que te va a hacer es que el mu barra, lo que te va a hacer va a ser delta, que es el 0,9, por el mu barra anterior que va a ser 0. Ah, tú decís que acá voy a multiplicar por 0,9 ese de ahí, en vez de dejarlo ese completo. Ya, sí, Ajá. tenéis razón. Pero lo que estamos suponiendo es que vaya a pasar 1.000.000 de batch. Ya, ahí me convence total. Lo del inicio realmente no te va a importar. ¿Sí? Ojo que son batch, ni siquiera son época, son batch lo que estoy contando aquí, son demasiados. ¿Sí? Entonces, ya estamos súper pasados, pero déjenme motivarlos para la próxima clase. De nuevo pensé que iba a alcanzar a hacer esto en esta clase. Estamos atrasándonos demasiado. No es por las preguntas, no le estoy echando la culpa a ustedes. Yo creo que me he hecho la culpa a mí porque estoy hablando de más. Entonces, lo otro que vamos a hacer va a ser lo siguiente. De hecho, se los voy a decir, porque va a ser tan fácil entenderlo en general y después en la próxima clase vamos a hacer todas las formas. Entonces, efectivamente ya tenemos como la idea de cómo nos vamos moviendo en estos parámetros, ¿sí? Pero todavía nos falta la idea del algoritmo. Si ustedes se dan cuenta, el algoritmo que hemos estado nosotros usando para bajar, para actualizar los parámetros, es un algoritmo súper bruto. De hecho, es como lo primero que a uno se le podría ocurrir, que es simplemente bajar por el gradiente. Es súper discreto, como que yo calculo el gradiente y bajo un poco. Y la tasa de aprendizaje está fija, entonces hay un montón de problemas ahí. El primer problema que vamos a ver, bueno, lo que vamos a ver es, lo que vamos a empezar a ver ahora es cómo son algoritmos de optimización. Muchos de ustedes que ya que ya han hecho Deep Learning seguramente han escuchado hablar de RNSprop, de Adam, un montón de esas cosas. Lo que vamos a ver es, vamos a entender cómo funciona. ¿Sí? Entonces, todos se van a basar más o menos en esta idea. Y con esto voy a terminar la clase, ya para que no se estresen. Entonces, imagínense que típicamente todo el dibujo que hemos hecho nosotros en descenso de gradiente es como un dibujo en una dimensión, ¿no? ¿Ya? Pero en general las cuestiones no pasan en una dimensión en Deep Learning, pasan en muchas dimensiones. De hecho, lo sabemos, ¿sí? Entonces, déjenme mostrarles nomás cuáles son los problemas que pueden empezar a pasar cuando tengo más de una dimensión. Entonces, lo que voy a dibujar acá es el contorno de un valle. Entonces, piensen que estoy tratando de hacer el mayor esfuerzo posible. Piensen que lo que estoy haciendo acá es como que estoy tratando de dibujar en 2 dimensiones una cuestión que es de 3 dimensiones. Esto es como un cono que va hacia abajo y el cono es aplastado por acá y eso, es aplastado por acá. Un cono que no es redondito, ¿sí? Y un cono que está aplastado. Entonces, ¿qué es lo que empieza a pasar si yo hago simplemente descenso de gradiente, que es lo que estamos haciendo nosotros? Lo que empieza a pasar es que si yo me paro en esta superficie y calculo, recuerden que el gradiente tiene, en este caso son 2 dimensiones, va a tener 2 componentes. Sí, de hecho, debía haberlo dibujado de otra forma, pero supongamos que los ejes están así, ¿ya? Para que sea simple. Entonces, los ejes están así aquí. ¿Ya? Entonces, si yo me paro aquí, lo que va a pasar es que en esta dirección, la pendiente, en esta dirección, así como en esta dirección de acá, la pendiente va a ser muy poquita y en esa dirección la pendiente va a ser muy pronunciada. Entonces, realmente el gradiente va a tener una componente que es muy grande que va para allá y una componente muy chiquitita que va en esta dirección. Entonces, si yo simplemente me paro aquí y hago un paso del descenso de gradiente, lo que puedo hacer es que puedo terminar en este lado de acá. ¿Sí? Y si sigo haciendo eso, el descenso de gradiente va a ser algo como así. Y igual aquí estoy haciendo como súper positivo. ¿Sí? Pero lo que va a empezar a pasar es que va a estar gastando como mucha energía en moverse de un lado para otro, cuando de alguna forma, nosotros como que mirándolo, nosotros sabemos que nos conviene irnos como por el medio y bajarnos. Aquí vamos a estar saltando de un lado para otro. ¿Sí? Entonces, el descenso de gradiente usual va a ser esto. Ahora, a nosotros realmente nos gustaría irnos como por, noten que lo que tengo es algo como esto, ¿no? A lo que a nosotros nos gustaría realmente es como irnos por aquí, ¿no? Como que esta cuestión va a llegar finalmente así.
Lo que nos gustaría es irnos por ahí. ¿Sí? Entonces, una idea súper simple es que en vez de hacer como un paso del descenso de gradiente completo en todas las direcciones, lo que puedo hacer es mirar, como, ¿qué es lo que está pasando acá? Como estoy oscilando para los dos lados, realmente yo sé que me tengo que ir como por el medio. Entonces, lo que voy a hacer es mirar la oscilación del gradiente y ir promediando los gradientes anteriores en una dimensión. De tal manera que en vez de bajar por el gradiente, voy a bajar por el promedio del gradiente. Entonces, noten que si yo bajara por el promedio del gradiente aquí, lo que va a pasar es que al principio estoy acá, pero en la siguiente iteración el promedio va a estar aquí, en la siguiente va a estar acá, va a estar acá, entonces voy a bajar así. ¿Sí? Voy a bajar mucho más rápido. Entonces, ¿cuál es la idea? De hecho, esto se llama como descenso de gradiente con momentum. Y la idea es que en vez de bajar exactamente por el gradiente, voy a bajar por un promedio de la historia del gradiente. Y ahí tengo la decisión, pues, ¿cuánto voy a promediar? ¿Cuántos creen ustedes que voy a promediar? ¿O cómo creen que lo voy a hacer? Puedo hacerlo como con el otro. Lo que voy a hacer es hacer un promedio móvil exponencial. Lo que voy a hacer es como acercarme, juntar el promedio de los que están, de los últimos cálculos que he hecho, darle más peso con respecto a los cálculos anteriores. Y lo que voy a hacer es irme derechito, así como voy a tratar de bajar directo al mínimo. ¿Sí? Entonces, esto mejora demasiado el tiempo de convergencia. En vez de que el gradiente empiece a dar vueltas por ahí, bajar como de una manera como bien como discreta, lo que voy a hacer es suavizarlo y bajar directamente. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a ver es que es súper simple llegar a esta fórmula. De hecho, traten de hacerlo ustedes de aquí al próximo martes. O sea, como tengo mi gradiente, y en vez de bajar por el gradiente, voy a bajar por un promedio exponencial de mi gradiente. Y si ustedes hacen esa fórmula, les va a quedar la fórmula que se llama descenso de gradiente con momento. Así como suena como súper bacán, y es simplemente estoy promediando los gradientes, no estoy haciendo nada más. ¿Ya? Entonces lo que vamos a ver es hacer esa fórmula, la vamos a ver apenas lleguemos al próximo martes, y luego lo que voy a hacer es una reformulación de esa fórmula para que entiendan por qué se llama con momentum. Y la idea es que si uno simplemente, le voy a decir spoilers también, si uno promedia los gradientes y después uno hace como un cambio variable, lo que le queda es como una ecuación de una partícula que se está moviendo en una superficie. Entonces, realmente este momentum es como que si la partícula se va a mover en una dirección y la superficie cambia, lo que voy a mantener un poco de momento en la dirección que me iba moviendo antes y voy a seguir bajando en la otra dirección. Se va a ver como una bolita que está bajando por una superficie. ¿Sí? Ya. Pero los invito, traten de hacerlo, traten de hacer la fórmula y lo van a lograr. De hecho, yo estoy seguro que lo van a lograr. ¿Y por qué los invito también? Porque les voy a publicar una tarea, la voy a publicar hoy día, en donde van a tener que implementar esto y las cosas que hemos visto antes. Y las que vamos a ver el martes también. ¿Ya? Y ahora me voy a quedar un rato más si que tienen dudas, pero voy a cortar la transmisión.